Hola a todos, hola a todas. Salió la foto otra vez. ¿Cómo estás, Nati? Bien, vos acá con la nueva forma de la plataforma, ahí acomodándonos. Nos estamos volviendo locos con la plataforma que nos actualizó ahí algunas cositas y no encontramos lo que necesitamos. Pero bueno, nada, la vamos manejando. Se va arreglando de a poquito. El otro día me pasó a mí con el audio y era con la plataforma mismo. Yo pensé que era un tema de micro y no. Pero sale la foto siempre. Sí, sale la foto igual. Montevideo, ¿cómo viene? Está divino, mirá. No puedo hacer mucho con este solazo que tengo atrás, igual se ve bien. Está divino acá. Bien ahí. Hermoso también. Y yo corto y me voy a un asadito con un grupete de uruguayos que tenemos acá. Nos vamos a juntar hoy, así que contento. Divino. Bueno, y a quien convocamos hoy, si no me equivoco, está en Rocha, que debe estar maravilloso también. Que si querés ya lo subimos Vamos a presentar. Al escenario. Es Gustavo Ceguesa. ¿Cómo estás? Buen día. Efectivamente, por la Paloma, buen día, sí. Eso, sí. Ahí va. Divino ahí. ¿De vacaciones? No, el fin de semana. Los fines de semana trato de venirme para la Paloma y no quedarme en Montevideo. Bien. Salir de cemento. Sí. Un gusto enorme tenerte entonces. Lo mismo. Bueno, Gustavo forma parte de Fotoimagen, laboratorio y tienda de fotografía acá en Montevideo, lugar al que voy y bueno, nada, se comparte y se aprende un montón. Gustavo tiene un camino largo en la fotografía, viene desde la analógica y después se metió en la fotografía digital. Está hace, si no me equivoco, como 17 años, con Pablo Perdomo, que es su socio, en este lugar que se llama Fotoimagen, que además tiene un montón de gente muy buena onda. Y bueno, nada, lo invitamos para hablar de esta otra parte de la fotografía que me hago culpable acá en pantalla de no saber, y eso, te pregunto, cuentan, bueno, vos Pablo me decías que también, sí, y bueno, sí. Nada, lo tenemos acá para que nos cuente un montón de cosas y poder hacerlo mejor. El final de la fotografía cuando se imprime. Sí. Ahí va, bueno, el producto final. Tratar de llegar a buenos resultados. Exacto. Yo arrancamos con un par de preguntitas en una. Ahí, ¿cómo nace primero Fotoimagen? ¿Y qué lo llevó a meterse en este mundo de la impresión? Bien, yo empecé con 19 años, tengo 51 años, con 19 años empecé a trabajar en Eurofoto, en ACFA, y ahí ya arranqué en el laboratorio, al principio de ayudante en el laboratorio, después ya empecé a imprimir, en lo que era todo negativo, ¿no? Analógico, 100%, que inclusive revelábamos hasta películas de 120. Después se acopló una máquina nueva para hacer toda la parte de gigantografía, después se le agregó lo que es blanco y negro, que yo no tenía ni idea, empezamos a laburar con blanco y negro y poder hacer contactos y fotografía en blanco y negro, estaba tremendo. Y en determinado momento la fotografía pasó de rollo a digital y se pinchó todo. Bueno, ahí yo me dediqué más a la fotografía, a hacer bodas, a trabajar de segunda cámara y cubrir eventos y eso. Y a los años, nada, nos juntamos un día con Pablo, amigo y socio, y dijimos, vamos a poner un laboratorio que dé servicios solo a profesionales. Y bueno, hicimos eso y hasta la pandemia lo manejamos de esa manera. En la pandemia nos tuvimos que readaptar obligados porque no habían fiestas, obviamente no teníamos trabajo. Y ahí empezamos a vender a servicio a público amateur y empezamos a notar que como que se empezaba de vuelta la gráfica a subir. La gente de vuelta quería ver imágenes, ver fotos en papel y nos pareció que estaba buenísimo que otra vez la gente empiece a tener esa inquietud de tener las fotos en papel, que está
espectacular. Yo soy de la época, nací acá en La Paloma, y me acuerdo cuando se cortaba la luz, mi madre venía con una caja llena de fotos, y empezaban los relatos con un farol a mantilla, empezaban los relatos de mi madre y de mi padre, de, bueno, este es tu abuelo haciendo esto, esta es tu tía haciendo aquello, y un poco conocí, uno tiene la imagen de sus abuelos de viejos por ahí, y yo tuve la oportunidad de conocer lo que hacían mis abuelos de jóvenes, y está buenísimo el recibir toda esa información de los ancestros de uno, ¿no? De cómo llegaste tú. Y está buenísimo. Y otra cosa que me encantaba es que la misma foto, en el siguiente apagón la veía, mi padre se acordaba de otra historia. Entonces, viendo la misma foto, me decía, no, y acá, sí, pero que tu abuelo, y de una misma foto salían una cantidad de historias. Y está buenísimo eso. Y cuando pasamos ahora al archivo celular, porque lo tenemos en un celular, se murió todo eso. Entonces, ahora se ve que las nuevas generaciones empiezan de vuelta a querer ver fotos impresas. De hecho, mi señora todos los años agarra las mejores 200 fotos del año y me las van a imprimir y las ponen en un álbum. Mi hija las mira y queda alucinada mirando y pidiéndote que le cuentes, papá, ¿qué estaban haciendo acá? Y esto cuando se conocieron, y es alucinante lo que se hace acá. Entonces, bueno, empezamos a dar servicio al amateur, y después empezó de vuelta, pasamos la pandemia, y otra vez, y le quedamos dando servicio a profesionales y amateur. Entonces tenemos dos plataformas, una para profesional, una para amateur. Y esa es más o menos la historia rápida, digamos. Es cierto, bien, porque aparte ellos tienen esta plataforma web por la cual ingresamos los fotógrafos, y nada, esta combinación, ¿no? del mundo profesional y abierto como a todo público. ¿Qué diferencia hubo para ustedes o qué saber quien va X a imprimir una foto de celular a nosotros que hicimos un 15 y le llevamos el material? Ustedes tienen ahora esa diversidad de tecnología que en eso están muy pro, pero bueno, ¿cómo saber? Queremos que nos cuentes un poco eso. Ustedes trabajan con la imagen tiene que llegar pronta, ustedes la retocan, eso es algo que se pide. Eso iba a preguntar yo, ¿qué pasa una vez que uno les envía la foto? ¿Cómo trabaja el...? En general, siempre, si es un cliente nuevo que no conocemos, lo primero que queremos es que vaya al laboratorio. ¿Para qué? Para hacer una prueba de lo que él tiene en su pendrive o en la nube y descarga, lo que él ve en su monitor y lo que nosotros con el equipo le entregamos. Que en general siempre hay diferencia. Siempre. Yo siempre lo que le planteo a los fotógrafos es que el Minilab, el equipo de proceso químico, igual que el plotter, tiene mucha estabilidad. Entonces, la ventaja creo que es la siguiente. Si tú llevas una imagen, yo la imprimo en el equipo de proceso químico o en el plotter, y queda horrible, la ventaja que tiene es que tengo claro que siempre, si no arreglamos, si no te lo comunicamos, siempre va a quedar horrible, pero si lo afinamos, en general siempre queda bien, porque son equipos sumamente estables. Es muy raro que el plotter, o si se tapa una tobera, te das cuenta, y que el laboratorio se corra de la calibración. El laboratorio siempre, todas las mañanas, te obliga a tirar unas cuñas de calibración que lo que hace es la deja neutra a la máquina. Entonces, vamos a un cliente nuevo, imprimimos una foto y me dice, che, yo esto lo veo súper amarillo y mucho más oscuro de lo que lo veo en mi monitor. Bueno, ahí lo que empezamos a hacer es, tenemos dos opciones. O el cliente afina su producción para que nosotros no tengamos que corregir, o yo le empiezo a tirar 2, 3, 4, 5 fotos de cosas diferentes hasta ver qué corrección tengo que cargarle yo a la foto para darle un producto que él me diga, está muy similar a lo que yo veo. Y en eso lo que hacemos es dejamos anotado esa corrección y bueno, lo de Natalia se va a copiar con -2 de densidad más 1 amarillo para hermanarnos con su producción y con lo que ella quiere ver. Y después, nada, cuando llegan los trabajos de profesional, ya lo tenemos agendado. Que bueno, tal persona se copia de tal manera. Y con eso afinamos mucho la calidad, o sea, que el cliente reciba lo que realmente quiere. Una pregunta, ¿ustedes se meten en lo que es retoque de la foto, por ejemplo? No.
En algo de eso no. O sea, nunca van a abrir un Photoshop y decir, bueno, mirá, nada. A ver, nos ha pasado puntualmente de clientes que por ahí siempre me mandan todo con un determinado nivel de color y lo vemos, como ya estamos acostumbrados a decir, che, acá hay algo raro. A veces llamamos al cliente y decimos, la foto tal que me mandaste va a ser grande, la estamos viendo mal. Bueno, capaz que hubo un error. Bueno, sí, se puede afinar. Pero en general tratamos de que afinar la producción nuestra para que, digamos, la decisión de qué es lo que querés recibir la tomes tú y no nosotros. Tengo muchos clientes que, a ver, o te tienen confianza o por ahí no quiere, no sé, quieres hacerlo más rápido y dices, che, me gusta cómo corrigen ustedes, corríjanme la producción y la podemos corregir. ¿Qué pasa? No es o sea, cuando nosotros hablamos de corregir, sí está bueno aclarar una cosa. El equipo con el que nosotros copiamos, el Noritsu, que es el equipo de proceso químico, te deja corregir dentro de determinados márgenes, porque no es tipo Lightroom que tú agarras y dices, bueno, altas luces, subo esto, bajo aquello, o temperatura de color. No es así. Lo que te deja es subir o bajar los amarillo, magenta y cian, subirlo o bajarlo, y densidad también, o sea, aclarar, oscurecer. Pero te lo va a hacer en toda la imagen. No va Estamos hablando en términos de intensidad de color. Claro, tal cual. Entonces, toda la foto queda o más cálida o más fría, o queda más oscura o más clara, pero no sectorizado, digamos. Ahí va. Y después lo otro que siempre le decimos a los clientes, nosotros podemos, por ejemplo, ajustar la producción. Si tú mandas una foto y me decís, mira, yo le veo oscuro y amarillo, yo puedo aclarar un poquito toda la producción y quitarle amarillo. Pero cuando es muy grande la corrección que hay que hacer, en general da problemas y es más rentable de avisarle al fotógrafo y decirle, vamos a tener que ajustar algo porque hay algo que no está bien. Eso te iba a decir, porque eso debe tener un costo, todas esas pruebas que ustedes hacen. Me imagino que deberían ser arregladas previamente para no generar un gasto. Me imagino que genera un gasto hacer pruebas. Y se tira, a ver, si hay que tirar un montón de pruebas, se puede cobrar un 50% del valor como para afinar. En general, como son 2 o 3, nada, tiramos 2 o 3 fotos para ver dónde estamos parados, afinar un poco lo que el cliente nos está planteando y lo que nosotros estamos viendo, y sobre eso se da una corrección, y en general arrimas rápido, tirando 2 o 3 fotos, y ya el cliente tiene una idea de dónde, acá nos estamos arrimando. Y si vemos que hay mucha diferencia, bueno, ahí sí va a haber que hacer una nueva instancia, capaz de afinar un poco el monitor, porque uno, y me pasa a mí también, uno le parece que su monitor es la realidad, y en realidad no es que sea la realidad el monitor de un cliente o el mío, o la máquina, o sea, es simplemente cómo rinde la máquina estando calibrada neutra y qué es lo que vos estás viendo en tu monitor. Entonces hay que hermanar esas dos cosas, pero no se demora tampoco mucho en afinar un poco eso. Claro. Hay que tener una cosa clara, nunca llegas a lo que estás viendo en tu monitor, ¿no? Retroiluminado versus reflejado no llega al mismo punto. ¿Cuál sería el error más común que cometen fotógrafos o las personas que te mandan una imagen a la hora de imprimir? Cometemos, ¿no? Claro. No, mira que no es un error. Yo siempre lo veo a ver, es como tener libreta para manejar y por eso pretender que sabemos de mecánica. Esto es, o sea, el fotógrafo sabe sacar la foto, el encuadre y retocar lo que él quiere viéndolo en su monitor. Y después nosotros tenemos que tratar de hermanar o de recrear eso con las limitantes que tenemos de que tú estás viendo en un monitor luz retroiluminada y yo estoy viendo, y lo otro, nosotros te entregamos en un papel lustre que, digamos, la representación de potencia de color generalmente lo tenés. Brillo es lo que más porque rebota más, claro, entonces más intenso. Brillo, después tenés el lustre, que es el que usamos nosotros, después tenés el mate, que es el que más, en el que menos se notan por ahí los negros, quedan un poquito más opacos. Empastados, digamos. Entonces, bueno, hay que jugar un poco con eso. Pero no es un error. Es que afinar eso, decir, che, lo que tú estás viendo en el monitor no tiene por qué representarse en el equipo. Entonces no me mandes toda una producción si nunca imprimiste con nosotros. Lleva 2 o 3 fotos, mándalas por correo, lo que quiera. Las imprimimos, lo vemos
Y ahí afinamos. Y después tenés lo otro, que nosotros trabajamos con 4 máquinas de impresión y las 4 máquinas, por más que tratás de que estén medianamente hermanadas, son todos procesos distintos. Nosotros trabajamos con una máquina que es de proceso químico, otra máquina que es de offset digital, otra máquina que es un plotter de fotografía y otra máquina que es un plotter que imprime en tinta UV. No tienen nada que ver una con la otra. Entonces, tratás de hermanar. Pero, por ejemplo, siempre les planteo lo mismo cuando es una muestra fotográfica. De decir, che, voy a exponer fotos chicas, medianas y grandes. Tratamos de llevarle todo a un solo equipo, porque después no lo podemos hermanar. O si no, recomendarle, bueno, no pongas las fotos chicas mezcladas con las grandes en la misma habitación, digamos. Separar las chicas para un lado, las grandes para el otro, para tratar de generar que quede homogénea la muestra, porque es imposible que con máquinas distintas lleguemos al mismo punto de corrección y claro. no se puede. A mí se me ocurre que la pregunta más frecuente, a ver Pablo, si vos coincidís, cuando vamos a mandar un archivo, es preguntar, che, ¿en qué te mando el archivo? ¿Te mando un JPG o te mando un RAW? ¿Y en qué calidad te mando? Entonces, esa yo creo que es la pregunta número 1 que hacemos para mandar el archivo, y si es lo mismo... Hablando de la resolución y todo eso. Exacto, y viendo esto de foto mediana, pequeña, grande, si es para una expo o si es para tu álbum de fotos, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Es lo mismo recibirlo o no? Está buenísimo. A ver, yo lo que siempre digo es, las fotos en JPG, que a veces se habla mal de JPG, no, que el JPG destruye la foto. El JPG, si tú agarras un archivo RAW, NEF o un archivo TIFF en alta resolución, ¿cuándo lo vas a mandar a imprimir? ¿Lo guardas como un JPG? Es verdad que hay una mínima pérdida, es real, pero esa pérdida es imperceptible en la impresión. ¿Cuándo da problema? Cuando el archivo JPG lo guardaste, te lo quedaste como original y después decís, che, no me gustó, bueno, voy a ajustarlo. Y abrís ese archivo JPG, lo ajustás, lo mandás de vuelta. No me gustó, le voy a hacer un cambio. O el cliente te dice, no, vos sabés que hacemos otro retoque más, el cliente final del fotógrafo. Y empezás a retocar sobre ese JPG. El JPG lo que hace es, no pierde información de píxeles. Si la imagen está a 2000 por 3000, el JPG siempre va a mantener 2000 por 3000, pero sin pierde información cromática. Color. El ojo, digamos, está demostrado que el ojo ve cambios de color más que de densidad. Entonces lo que hace el JPG es barre lo que el ojo no detecta. Y si tú agarras una foto, por ejemplo, un archivo JPG, le pones un 1, lo guardas, lo abres de vuelta, le agregas, por ejemplo, en Photoshop con tipografía, un número 2, le volvés a guardar, un número 3, le volvés a guardar, y comparás el 1 con el 10, vas a notar que sí se está rompiendo el archivo, que empezó a quedarse aplanado. Nosotros en un curso que hicimos de colorimetría... Yo he hecho eso, ¿eh? He hecho eso. A nosotros nos hicieron una muestra en un curso de colorimetría que agarraba una foto de un mouse, que se ve que es redondito el mouse de arriba, y le empezaban a agregar un número y a guardarlo, y comparabas la 1 y la 10, y el mouse parecía que le habían pegado un martillazo, se había achatado. Y era porque había perdido todo lo que es diferente, gamut y diferencia. Claro, y pierde volumen con la pérdida de colores. Tal cual. Entonces, el JPG, si uno es coherente y dice, bueno, el archivo está pronto, lo mando, y si tengo que arreglarlo, vuelvo de vuelta al TIFF o al anterior y lo arreglo, no vas a tener problema. Y si me mandas un RAW, en realidad sí genera problema. Si bien el equipo ahora copia archivos NEF o RAW o archivos en crudo, digamos, para mí es peligroso. ¿Por qué? Porque es un archivo que lo que está esperando es que alguien, que el fotógrafo en Lightroom o en el cámara RAW, tome la decisión de dónde balancea, y no que el equipo en automático esté haciendo balances que yo también desconozco. Entonces, no es una buena medida. Capaz si querés afinar, decís vos, yo voy a mandar todo en TIFF. No va a haber, la verdad, yo he hecho pruebas y no le logras encontrar la diferencia. De hecho, hice pruebas con un cliente que se compró una cámara de formato medio y saca fotos, tremendas producciones. Hicimos pruebas en el laboratorio que imprime a 320 píxeles por pulgada o a 640.
Copiamos una 320 y una 640. Tuvimos una hora con él mirándolo con una lupa con hilo y no logramos ver diferencia. No notas diferencia en la impresión. No, Claro. Imposible encontrar una diferencia. Y tuvimos una hora con... Ahora, eso quizás ves la diferencia en pantalla. Bueno... no es lo mismo, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros ahí lo que hicimos fue agarramos un archivo de él de alta resolución y en el laboratorio de proceso químico le dijimos copiarlo a 3045 a 320 píxeles por pulgada. Y después le dijimos ahora copiarlo a 640 píxeles por pulgada porque el archivo de él llegaba a ese tamaño. Bien. Y no logramos ver diferencia. El ojo arriba de 300 píxeles por pulgada al tamaño final no identifica cambios. Lo otro que sí está bueno es saber, dependiendo cuando tú mandas al laboratorio y tú me dices, bueno, decime cómo te mando el archivo. Yo te tengo que preguntar, decime dónde lo querés imprimir, porque si lo vas a mandar al laboratorio de proceso químico que imprime a 300 píxeles, 320 píxeles por pulgada, es una cosa. Si lo vamos a mandar al plotter de fotografía que imprime a 180 píxeles por pulgada, el requerimiento es otro. Y si lo vas a mandar al laboratorio, al plotter, perdón, de UV, el requerimiento es otro. Y lo mismo para la offset digital. La offset, por ejemplo, yo ya sé que donde más patina es en la representación de negros profundos. Todo lo que esté por arriba del 90% de negro le cuesta más llegar a generarte degradado. Entonces a veces le digo al fotógrafo, agarralo en Photoshop, el negro máximo, bajalo un poquito, las vas a ver medias arratonadas, pero en la impresión no se nota y con eso genero representación de negro. Imagínate un novio con un traje negro que tenga... Cuando dijiste arratonadas me imagino que debe ser como más tirando a grises, digamos, un claro, poquito más, ¿no? En pantalla, al tú bajar... Claro, a un 90% máximo quizás. Claro, entonces tú bajas un poquito el negro máximo, en pantalla decís, che, lo estoy viendo medio como que le falta power. Claro. Pero si lo vas a imprimir en offset digital, contraste. No tenés problema, porque es a donde el equipo llega ahí con negro, pero llega con negro y con degradado, con información de negro. Si me lo traes al 100, yo sé que todo lo que tú veas que está dentro del 90 y el 100, para el equipo va a ser lo mismo. Y después te va a llamar la atención, vas a decir, che, pero pará, las arrugas del traje yo las veía. Sí, pero en el offset digital no lo vas a ver, a menos que bajes un poquito el negro máximo. Entonces, bueno, es toda información que se la das al cliente, pero sabiendo a dónde lo va a imprimir, digamos. Claro. Tiene una imagen, Gustavo, para compartir, que después la subimos también. Ahora la subo. Con esto que nos venía ahí como relatando. No sé, Pablo, yo tenía una pregunta más de cosas de la vida cotidiana con las fotos, pero creo que vos tenés otra pregunta. Metele. Pensando en esto que nos sucede cuando enviamos los archivos. Bueno, una cosa era esto de en qué JPG, qué sé yo, y la otra es el tema de los recortes de los archivos. Lo que enviamos y lo que puede pasar después de decir, tengo la imagen cortada acá, ¿qué pasó? Sí. En Uruguay seguimos, por ejemplo, los archivos cuando el fotógrafo los saca en una cámara que ya ahora son todas full frame y digamos la relación que tiene el CCD es de 1 por 1,5, que está con la misma relación de lo que antes sacábamos con un rollo 35 milímetros. 35. Tal cual. Lo que pasa es que en Europa, por ejemplo, el 1318 no es 1318, es 1319,5, que ya es proporcional digamos, a la relación de lo que tú sacaste. El 1521 no es 1521, 15 por 22,5. Pero después el 10 por 15 sí es proporcional, el 20 por 30 sí es proporcional. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que cuando pides 1318 o 1521 va a cortar, pero va a cortar igual de lo que te cortaba antes cuando sacabas de negativo, que capaz que como no habías prestado atención en ver el negativo, decir, che, acá entonces capaz que no te das cuenta que se estaba cortando, pero se estaba cortando. Claro. Una cosa que llama pila la atención es que en Uruguay los portarretratos de boda que vienen para regalar son 20 por 25. Y claro, el 20 por 25, el fotógrafo cuando encuadró con buen criterio utilizó todo su CCD para sacar la foto. Y después le guillotinaste un 20% de la foto y no hay manera, porque es 20 por 30. Hay 5 centímetros que se los barré de abajo, de arriba,
Y los portarretratos de boda no hay uno que sea 20-30, son todos 20-25. Entonces, bueno, genera problemas. Cuando lo mandas por la página te muestra el corte que te está haciendo y te da dos opciones. O corta y te pone una manito en el medio para que tú centres y elijas lo que querés perder, o tenés un botón que dice plena imagen y lo que hace es te achica la imagen hasta que queda completa y te quedan dos bandas blancas. Y te sobra, claro. Y vos tomás la decisión. Y si no, saltás a un formato proporcional, que sea el 13-19, claro. Que aparte más. Nosotros le hicimos 13-18 o 13-19. Y en realidad la bobina es de 12,7. Y eso no es que, o sea, las bobinas son de 12,7 y la bobina de 15 no es de 15, es de 15,2. Entonces, bueno, hay detallecito que es el papel que se usa en el mundo, porque no es que a Uruguay viene un papel diferente, se trae de Europa, de donde venga, y ya las bobinas vienen, los zumos vienen cortados a 12,7, 15,2, 20,3, 30,5 y de ahí para arriba. No sé, el fotógrafo debería tener en cuenta entonces a la hora de hacer la foto, que puede llegar a haber un recorte o que si no lo ajusta a un tamaño. Bueno, inclusive te digo más, a mí a veces, más que nada cuando son fotos de arte, o fotos que son artísticas, que fueron manipuladas en Photoshop y le dieron un valor agregado en Photoshop porque se intervinieron las fotos y eso. Y obviamente el fotógrafo tiene clarísimo qué es lo que está viendo, todos los detalles a borde, y en un plotter no tenés problema porque no tenés pérdida. El plotter, el archivo te lo imprime 100%, lo que tú ves en el archivo te lo imprime 100%. En el Minilab, que funciona con otro sistema, funciona por proyección, o sea, se posiciona el papel en una bandeja de vacío, que ahora tampoco ni es una bandeja de vacío, hasta hace un tiempo era una bandeja de vacío, ahora el papel va pasando por dos rodillos, deja una línea en el medio y un juego de láser va, por llamarlo de una manera, emulsionando el papel para después mandarlo a revelar. Y eso, el laboratorio lo que hace es, el haz de láser te lo abre al 101%. ¿Para qué? Para no dejarte filitos blancos que haya quedado sin filmar, porque el papel se puede posicionar un poquitito más a un lado, un poquitito más al otro. Entonces, puede haber una mínima pérdida, que en muchos casos, si el fotógrafo me dice, mirá que yo necesito el 100% de lo que está acá, se tiene que ver. Nosotros lo que hacemos es seteamos la máquina que imprima el 98% y te van a aparecer filitos blancos en los costados, todo en la vuelta, pero no perdés nada. Son detallecitos que obviamente a la hora de conocer al cliente, yo ya sé si ese cliente necesita que no le cortemos nada y que le salga blanco, pero que esté al 100 la imagen, o no, necesito que la imagen esté toda completa, en fin. Eso vas conociendo a los clientes, la realidad un poco también es esa, vas conociendo a los clientes y ya sabes para qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y bueno, pasa un poco por ahí. Pero hoy me decías cuál es por ahí el error más grande. Yo una de las cosas que siento es que todos manejamos como que las cosas tienen que estar a 300 dpi para que estén bien. Entonces a veces o sea, lo que hacemos es interpolamos la foto sin saberlo para que esté a 300 dpi y después lo querés imprimir en un plotter que necesita 180 dpi para estar al 100%, para utilizar el 100% de la calidad. Y lo que hiciste fue agregarle puntos a la foto que eran innecesarios. Y es mejor el resultado final si no lo hubieras interpolado que interpolándola. Claro, macaneamos en ese momento queriendo agregar esa información que no es necesaria. Yo, por ejemplo, cada vez te digo que cada vez escucho menos que utilicen Photoshop. Yo sigo utilizando Photoshop porque Lightroom, si bien lo utilicé en su momento, después lo abandoné. Pero, por ejemplo, a la hora de cortar una foto, hacer crop en una foto en Photoshop, por ejemplo, siempre recomiendo, si van a querer una imagen grande, no sé, 1 metro por 2 metros, y quieren hacerle un corte a la foto, siempre le digo, bueno, pónganle el valor de lo que la medida que quieren, pero no pongan nada en resolución. En resolución, que no haya información. Cuando tú haces el encuadre, te hace un encuadre proporcional a lo que tú le dijiste y cuando le das Enter, entras a imagen, tamaño de imagen y te decís, bueno, esta imagen a 1 metro por 2 metros está a 75 píxeles por pulgada. Pero si tú le pusiste 300, Photoshop te va a hacer el corte y te va a interpolar a 300.
Entonces dejas de saber a qué resolución real estaba la imagen, como para decir, che, llego muy crítico, tengo que, en vez de hacer un zoom tan apretado, tengo que hacer un zoom un poco más amplio porque estoy llegando voy a hacer fleco la foto. Entonces, digamos, a la hora de tener el fotógrafo la idea, la información de decir, che, llego bien con este corte que hice, al tamaño que yo quiero, en el equipo que lo quiero imprimir. Y eso, para saber eso, por ejemplo, en Photoshop, basta con poner el tamaño que quieres, pero nada en resolución. Entonces, haces el encuadre que querés, le das Enter y vas a imagen, tamaño, imagen. Y ahí te va a decir, esa imagen está tanto a 1 metro por 2 metros a tal resolución. Y ahí tú tomas la decisión de decir, bueno, en el plotter fotográfico que imprime a 180, si le tiro a 75, y anda medio crítico. Si le agrego un texto, ahí sí se va a notar más, porque el texto marca el toque en los píxeles en los bordes del corte. Claro. Se ve clarito. Entonces a veces está bueno tener esa idea. Y a veces lo que recomendamos es, bueno, haz una cosa. Si te quedó a 75, hoy que tenemos guía para levantar la resolución, levanta la resolución del archivo y después si le tenés que agregar texto, agregáselo después que levantaste la resolución. Y ahí vas a tener un resultado por ahí mucho mejor. Pero sí tener en cuenta eso, porque lo cortaste a 1 metro por 2 metros y me lo llevas a 300. Y 300 el equipo no lo va a representar, entonces le agregaste un montón de información que era innecesaria y lo que hiciste fue perder foco. Porque se agregaron píxeles inventados, o sea, Photoshop te metió inventados. Interpreta que hay que llenar. Tal cual. Sí, yo en el cuadrito que les pasé, sí hay, o sea, es, digamos, el ideal. No es que haga una foto de tantos megapíxeles en el plotter tal, llega a tanto y no puedes llevarlo más, no, podés llevarlo más. ¿Podés hablarnos del cuadrito y que yo lo pongo para Sí. explicar un poco a la gente? Ahí te puse la cantidad de píxeles de los equipos, de las máquinas de fotografía que hoy más se suelen ver, de 12 megapíxeles a 61 megapíxeles. Te puse qué cantidad de píxeles tiene de ancho por alto la foto en total sin hacerle crop, y esa foto sin hacerle crop, a qué tamaño máximo llegaría utilizando el 100% del rendimiento del equipo al que le vamos a imprimir. Bien. Ahí vas a ver que en el cuadro te puse 300 dpi y abajo dice Minilab. Entonces ahí te puse, viste que tienes digamos, de 24 megapíxeles para abajo tienes el tamaño que dice, por ejemplo, 50 por 34. ¿Qué pasa? El laboratorio nuestro funciona, el ancho máximo es 30 el papel, imprime 30 por 90 como máximo. Entonces, el tamaño máximo al que llegaría, y abajo te puse entre paréntesis el tamaño máximo en el que yo te lo puedo imprimir. El laboratorio llega a 30 por 5, te lo puedo hacer de 30 por 50. Y eso todo para abajo. No quiere decir que no lo puedas imprimir más grande, porque 300 es, digamos, el ideal. Nosotros hemos impreso fotos en el laboratorio que están a 180 píxeles y también quedan bien. Y muchas veces a mí me parece que queda mal y después lo ve el fotógrafo y dice, pero está buenísimo. Está bien. Porque el requerimiento de lo que él quería está bien. Y eso yo también no puedo saber qué es lo que él quiere hacer con la foto. Entonces está bueno consultarlo, tener el feedback de conversarlo. Cuanto más grande la foto, por ejemplo, más lejos se va a mirar. Entonces el requerimiento es menor. Yo a veces lo miro y digo, che, pero hago una prueba en el plotter. No, esto no me gusta mucho la calidad. Y claro, va el fotógrafo y dice, no, Tato, esto lo van a mirar a 2 metros, que es enorme. Bueno, sí, tienes razón. Cuando la mirás a 2 metros, sí está bárbara. Pero cuando la agarrás del plotter y la mirás así al lado, decís, che, no está tan... Pero bueno, es un poco charlarlo con el fotógrafo. Claro. Y ahí se va viendo, se va afinando un poco a qué punto se llega, qué se le recomienda. O sea, si es un fotógrafo que está haciendo fotos de sociales, así un fotógrafo que quiere hacer una exposición, bueno, se tienen diferentes, no es que se trate diferente, se piensa distinto, porque una cosa es cuando una foto 1318 de por ahí de social que te la van a mirar de al lado, y otra cosa es algo que va a estar expuesto que le van a mirar de 2 metros. Entonces, bueno, se maneja un criterio para poder recomendarle lo mejor al cliente. Perfecto. Perfecto. ¿Sabés qué? Tengo otra, Pablo. A ver si a vos te pasa.
Pensando en esto del JPG y el RAW, otra pregunta que tengo es, ¿qué te mando, en RGB o en CMYK? Es buena. Sí. Es buena. Y después en RGB, ¿en qué perfil? Exacto. ¿En qué perfil está? Ahora hay, a ver, los equipos nuestros siempre va a ser mejor RGB. ¿Por qué? Y ahí te puedo compartir la foto. Cuando tú hablas de, por ejemplo, RGB, el gamut al 100% de lo que el ojo ve, que es RGB. Después, achicando el gamut, tienes el Adobe RGB, que ya se le restaron colores. Hay colores que están por fuera, ¿no? Que no los representa. Más apretado tienes el sRGB, que es el estándar RGB, que es un poquito más apretado. El estándar RGB es un perfil que se generó hace unos cuantos años, que lo que hace es toma en cuenta los equipos de impresión. Es decir, bueno, ¿dónde patinan más los equipos de impresión? ¿Qué colores no representan? Y no representan los colores fluo, no representan los verdes muy brillantes, los azules bolita. Entonces se generó un perfil que lo que hace es achica eso para que ya tú no lo veas en pantalla o que la cámara no lo capture, porque si tú le pones a tu cámara sRGB, ya tu cámara no agarra colores que estén por fuera de ese gamut. Y después, más apretado, tienes el CMYK, que es el que normalmente se usa para una imprenta, porque la imprenta representa todavía un gamut más apretado. Yo siempre recomiendo trabajar o en sRGB o en Adobe 1998, que son dos perfiles que se arriman bastante a lo que hoy representan los equipos que hay en Uruguay para imprimir fotos, no dan problema y funcionan bien. ¿Qué pasa? Cuando tú una foto la sacas y tú en Photoshop o en Lightroom la conviertes a CMYK, tú le achicas el gamut. Después, si tú la pasas a un perfil más grande, lo que quedó por fuera no vuelve para atrás. La pasa de RGB. Es real que si yo convierto una foto a CMYK y después la convierto a RGB, sí, está en RGB. Pero los colores que perdiste fueron. O sea, no vuelve la escala para afuera. Y después tienes lo otro, que eso en realidad hay que hacer pruebas. Cuando tú sacas, por ejemplo, una foto en Adobe 1998 y la quieres convertir a sRGB en Photoshop o en Lightroom o en el programa en el que tú trabajes, tienes 2 o 3 maneras de pasar de un perfil a otro, de un perfil grande a un perfil chico. ¿Cómo se toma? Es los colores que están por fuera, los trae hacia adentro del perfil, y los colores que están dentro no los mueve, o trae los que están afuera hacia adentro, pero los que están adentro, adyacentes, te los corre. ¿Para qué? Para seguirte manteniendo degradado, para que no hayan cortes bruscos. Entonces, generalmente, por ejemplo, el que más se usa, que es el colorimétrico perceptual, te arrastra los de afuera, los va metiendo para adentro, pero los que están adyacentes te los va corriendo un poco para abajo. ¿Para qué? Para tratar de mantenerte el degradado de color y que no hayan escalonados. Pero nunca voy a recomendar sacar en CMYK si vas a mandar a imprimir al laboratorio o al Epson, porque son 2 equipos que representan mucho más de un CMYK. Como mínimo te van a andar en el sRGB. Entonces siempre digo, bueno, si no querés sorpresa, capaz que el sRGB anda bárbaro. Ya, por ejemplo, el plotter Epson fotográfico que trabajamos nosotros, que es de 11 colores, representa un gamut mucho más arrimado a lo que es el Adobe 1998. Entonces, capaz que entre esas 2 opciones puedes tomar cualquiera de las 2 y no vas a tener problema. Pero nunca CMYK. Y si sacas, bueno, en perfiles más arriba, ten en cuenta que tenés que hacer una prueba de impresión, porque hay colores que seguramente no estén. Claro. Ahora, máquinas ya, bueno, por ejemplo, en imprenta, muchas veces cuando se quieren representar colores que se sabe que colores hiper fuertes, se utiliza una tinta más que es para generar ese color en particular, porque obviamente la imprenta no va a llegar a ese punto. Pero sí, está bueno lo de los perfiles. Se utilizó mucho que ahora el equipo ya tiene cargado el Profoto, que en su momento cuando Nikon y Canon sacaron ese perfil, dio problemas, es una realidad, porque para el equipo, para el Noritsu, no lo interpretaba porque no lo tenía asignado.
Entonces, nada problema, ahora ya no. Pues el Profoto es un perfil que sacaron, que es más, si tú conectas la cámara o Lightroom, por ejemplo, actualizas Lightroom, en general te pasa a Profoto y no te avisa y a veces da problema. Porque no, tú cuando exportas, si no tienes la constancia de chequear cuando estás exportando, capaz que te cambió el perfil, no te diste cuenta y después te cambia la producción. Entonces lo mandas al laboratorio pensando que vas a recibir lo mismo y notas cambios y es porque Lightroom te cambió de perfil, porque actualizaste el Lightroom y te cambió el perfil de salida. Y ahí capaz que ahora no, pero en su momento no te avisaba, te hacía el cambio y no te avisaba. Y eso, bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Buen dato. Sí, yo creo que a todos nos volvimos locos con todo este tema de los perfiles y todas. Sí. Bueno, Lightroom, por ejemplo, cuando tú exportas, también está bueno tener un detallecito que no es menor, y es que Lightroom, a veces, cuando exportas, te da la opción, que para mí es la mejor, es que tú exportes el archivo a tamaño original, tal cual está. Pero si tú, por ejemplo, pusiste, yo voy a exportar toda mi producción a tamaño 1 por 1,5 o a 13 por 18, a 300 píxeles por pulgada. Cuando exportes, vas a notar, o sea, exportas todo con la corrección de color, pero le achicaste el tamaño, porque le pusiste un tamaño definido por ti de 13 por 18 a 300. Si después de esa foto se te ocurre que querés armar un álbum o hacer una gigantografía, la foto va a estar a 13, 18, a 300 dpi, la achicaste tú. Que eso, es más, nos pasó ahora. Che, esta foto en el álbum lo veo un poco en baja. Empezamos con el cliente a mirar todo para atrás. Bueno, a ver, ¿cómo fue el proceso? Hice esto. Bueno, por error le había quedado el seteado Lightroom a 13 por 18 a 300 y era eso. Nada, exportó todo de vuelta, tamaño original, cargó de vuelta las fotos, armó de vuelta el diseño y quedó impecable. Entonces a veces hay que tener en cuenta cuando exportás en Lightroom que no tenga limitaciones de tamaño, que esté archivo original y sin compresión. Si vas a exportar como JPG, por ejemplo, podés exportar TIFF. Bueno, pasa por ahí. Bien, hablando de el peso de las fotos, no sé, los megabytes y eso, ¿incide también a la hora de imprimir? Cuando vos exportás en Photoshop, bueno, ¿cómo es eso? Dependiendo de la información cromática que tenga la foto, siempre hablando de que, por ejemplo, si vas a guardar como JPG, como archivo final, ¿no? JPG como archivo final. No, estamos hablando de archivo final. Y si querés hacer cambios, volvemos de vuelta a la TIFF o al RAW, lo que Ahí quieras. va. Pero no toquetear sobre el JPG. Dependiendo de la información cromática que tenga una foto, por ejemplo, una foto que esté a 2000 por 3000, yo la guardo en JPG sin compresión y capaz que pesa 2 megas. Y agarro otra foto que tiene mucho más cantidad de colores, o sea, tiene mucho más carga de colores, y capaz que pesa más. Y en definitiva las imprimo y las dos quedan impecables, pero es dependiendo de el JPG cómo interprete la cantidad de información cromática que tenga la foto. Pero en realidad básicamente lo que uno más tendría que tener en cuenta es cuántos píxeles totales tiene la foto. Mira que a mí me ha pasado de que por ahí una persona viene y me dice, che, la foto está en alta porque está a 300 píxeles por pulgada. ¿Pero a qué tamaño está? No sé, está a 300 píxeles por pulgada. Claro. Y en realidad, cuando, digamos, la información de 300 píxeles por pulgada se metió en el medio para tratar de no hablar de megapíxeles. Pero cuando tú hablas solo de píxeles por pulgada y no de tamaño, es como que no digas nada. Yo imagínate que una foto te diga, está a 300 píxeles por pulgada. Y vos decís, bueno, está en alta. Bueno, vamos a abrirla. Pero el tamaño de la foto tiene 1 pulgada de alto por 1 pulgada de base. Está en baja. ¿Por qué? Porque mide 1 pulgada por 1 pulgada. Entonces, esa foto, ¿por cuántos píxeles está formada? Por 300 píxeles, 300 píxeles. No hay información. Cuando uno habla de información en píxeles por pulgada, necesariamente tiene que saber cuál es el tamaño de esa foto. Porque si no, es como que no estás dando información. Por ejemplo, yo te voy a pasar una foto que está a 10 por 15 a 300 píxeles por pulgada, y si yo la llevo a 150, está a 20 por 30, porque resolución y tamaño son inversamente proporcionales. Claro. De la misma foto a 100, y es la misma foto,
está con o sea, no tiene la misma cantidad de píxeles de alto que de base. La misma foto 10x15 a 300 es lo mismo que 20x30 a 150. Tiene la misma cantidad de píxeles. Sin embargo, la información, si tú me dices 300 es alta, y no sé, 150 es baja, y no sé, si no sé el tamaño, no tengo idea. ¿Qué pasa cuando yo tengo una foto de, por ejemplo, 300 ppp, ¿no? Sí. 6.000 por 4.000, ¿no? Sería. Lo que pasa es que ahí estás manejando las dos maneras de expresar. Una manera de expresar el tamaño de una foto es en píxeles totales, en megapíxeles o en píxeles totales. Yo te diga 6.000, 2.000 por 3.000. Que es en el cuadrito. Por ejemplo, yo te digo una foto que lo tengo acá al cuadro, 4.000 por 3.000 píxeles. Es de 12 megapíxeles. Te puedo decir, tengo una foto de 12 megapíxeles. Me estás dando información. 4.000 por 3.000. Me estás diciendo el total de puntos que tiene la foto de alto por año. Bien. Y después me puedes decir, lo tengo a 300 píxeles por pulgada a 34 por 26. Son 3 maneras de decir lo mismo, solamente que cuando tú dices píxeles por pulgada, necesariamente tiene que estar la información de tamaño al lado. Si no, no dices nada. Si yo te digo 12 píxeles, ya tengo información total. Si yo te digo 4.000 por 3.000, ya tengo información total. Si yo te digo 300 píxeles por pulgada, me dijiste la mitad de la información. Necesito el tamaño para poder evaluar si al tamaño en el equipo que tú la quieres imprimir y al tamaño que tú la quieres imprimir, ¿estamos bien o estamos mal? Porque píxeles por pulgada tiene que ir al lado con el tamaño que tiene. El tamaño. Claro. Perfecto. Tú ahora me nombraste píxeles y píxeles totales, o sea, píxeles por pulgada y píxeles totales. Píxeles totales me das información, resolución en DPI, y si no tengo tamaño, no sé, no te puedo decir cómo está la foto. Excelente. Pasa por ahí. Por eso en el cuadrito vas a notar eso, que cuando se habla de píxeles 300, 180 y 120, vas a ver que abajo tiene el tamaño al que llega de manera ideal. Pero siempre cuando hablas de píxeles, tenés que chequear el tamaño. Bien. Eso pasa un poco por ahí. Y no, la pregunta que te iba a hacer después, que te hablaba del peso, una misma foto con los mismos valores a 5 mega, ¿no? Y otra a 15. ¿Eso varía en algo? ¿Eso bueno, cambia? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de la misma foto en cantidad de megapíxeles. Ahí va. Tú, por ejemplo, la foto la tienes no sé, 24 megapíxeles, que son 6.000 por 3.000. Y la imprimes a 13 por 18. Y esa misma foto la bajas de resolución a 12 megapíxeles y también la vas a imprimir en 13 por 18, la foto va a quedar igual. ¿Por qué? Porque a ese tamaño está por encima de 300, que es lo que rinde el laboratorio. Entonces, va a quedar igual. El problema no es para abajo, el problema es para arriba. Cuando tenés una foto y la querés empezar a agrandar, o la querés recortar cada vez más chico. Porque capaz que si tenés un cuadre que después dice, che, no me convence, lo quiero recortar, la hice horizontal y me copa mucho más vertical, y quiero cortar a la persona, no sé, ahí el sujeto está en el medio y le quiero hacer un corte y la quiero pasar a vertical porque me sirve para algo. Bueno, y ahí cuando empezás a hacer el corte, es que yo les decía, si van a hacer un crop, pongan tamaño, no pongan resolución y chequeen qué resolución les quedó y ahí toman la decisión de a qué equipo van o si llegan o no llegan o si tienen que hoy pasar por IA y aumentar. Realmente yo probé con IA a levantar la resolución de archivo y me quedé impresionado. Anda volando, que antes en Photoshop te obligaba. Photoshop era una herramienta para interpolar que no estaba catalogada como de las mejores. Si bien era buena, no era de las mejores. Pero, por ejemplo, la manera de hacerlo que sea más prolijo era pasando la foto a color lado, parándote arriba de la capa luminoso, que es donde tiene la mayor cantidad de información la foto, aumentando la resolución y después dándole máscara de enfoque solo a esa capa. Y ahí te dejaba romperlo un poquito, ¿viste? Que quedara el píxel un poco apretado. Y después prendías las otras dos capas
y después la pasabas a RGB. Entonces esas dos capas te disimulaban un poco el apretado que le dejaste de la máscara de enfoque. Después pasabas a RGB y mandabas a imprimir. Y el resultado era más o menos bueno. Donde más patinaba era donde habían blanco-negro, colores que terminaban a rajatabla en la parte del ojo, en la parte, no sé, en el lente, en la curva de los lentes, que se podía notar desenfoque más que nada, porque ¿qué hacía Photoshop? Decía, bueno, hay un píxel negro y acá hay un píxel blanco. ¿Qué es lo que hago? Y más o menos meto los píxeles de colores intermedios. ¿Qué que generabas desenfoque, después lo arreglabas con un poco de máscara. Está bueno. Hoy con la IA no pasa eso. Si tú haces un corte, ves que estás por debajo de la resolución que tiene el requerimiento del equipo, dices, bueno, lo paso por IA. Que no es obligatorio llegar al 100% del equipo, del rendimiento del equipo, que es lo que hablábamos hoy. Una foto que la llevas para el laboratorio a 200 píxeles por pulgada y va a quedar bárbara. Y te queda bien impreso. Impecable 300, pero 200 va a quedar bárbara. Y más si es una foto, no sé, 30 por 90, que ya la vas a mirar de 60 centímetros. Anda volando. Y lo mismo cuando es gigante, cuando es más grande, cuando vas al plotter, te vas a mirar de más lejos. No tenés problema. Bien de bien. Yo te quería preguntar, para quienes quieren empezar a exponer y esas cosas, ¿no? Sí. El tema de material para exponer. Bueno. Papel, ¿cómo es eso? Ahí lo que está bueno es ver cuál es el tamaño de sus láminas, porque muchas veces se expone en multiformato, no es un formato. Claro. Cuando es un solo formato está bueno porque tomás la decisión dependiendo de lo que el cliente quiera, de lo que vaya a mostrar, de las fotos. Por ejemplo, mira, cuando van a hacer, por ejemplo, muestras en blanco y negro, yo un equipo que descarto es el de V. ¿Por qué? Porque el equipo de V genera el blanco y negro con CMYK. Entonces, generar que no haya, que quede sin corrimientos, sin desviaciones, que quede neutro, es mucho más complicado. Nos ha pasado de hacerle a clientes que dicen, vos está bárbaro. Y si tiene mínimo corrimiento, no me estresa porque lo que quiero mostrar la imagen, lo que impacta es la imagen, y si quedó mínimamente corrido, no me complica. No pasa nada. Si, por ejemplo, me pasa que cuando es blanco y negro y lo quieren, por ejemplo, en vinilo, pegado en cinta, que es la placa pegado en PVC, que es la placa de plástico de 3 milímetros, 2, 5, no importa, pero va ya pegado ahí. Me pasa que si es en blanco y negro, depende mucho de la temperatura de color del lugar, porque el vinilo en copiado en UV tiende a virar con la temperatura de color del lugar, mucho más, por ejemplo, que el plotter Epson con papel lustre que queda hiper neutro, porque ahí el plotter no activa los cartuchos de color, y ese plotter Epson tiene 3 niveles de negro: gris clarito, gris medio y negro. Entonces te genera degradado impecable y no se desvían para ningún lado. Quedan como si hubieras hecho una foto blanco y negro. Entonces es lo mismo, no vira para ningún lado. Y si hay tungsteno en la sala donde vas a exponer, tiende a no virar, porque como no tiene carga de componente de color ninguno, tiende a seguir quedando neutro. Y ese me parece, por ejemplo, si vas a exponer en blanco y negro y necesitas blanco y negro puro, necesariamente siempre recomendamos ir para el plotter Epson de calidad fotográfica. El laboratorio, si bien queda muy neutro, pasa un poco lo mismo. El equipo de proceso químico sigue tirando los 3 cañones de colores y representando con 3 colores. No utiliza el CMYK, porque no utiliza el K, porque está tirando un haz de láser que es puro, entonces no necesita esa otra, el sistema de CMYK, pero sigue siendo una foto color, que lo que se hace es, al equipo se le dice que va a, digamos, desaturada, sin carga de color, y genera una foto neutra, pero no llega nunca a lo que es el plotter, que tira en blanco y negro puro. Entonces, a la hora de, por ejemplo, hacer una exposición, la verdad hay que charlarlo con la persona, y te diría que en el lugar, yo ahí ni recomiendo entrar a la página y decir, mandame los archivos por la página. Ahí te decimos, vení al laboratorio, hagamos unas bandas de impresión y tomemos la decisión.
no en conjunto, yo le voy a ir tirando información, el cliente va a decidir qué es lo que quiere, pero te diría que ahí lo recomendable es ir al laboratorio. Bien. Para poder generar algo que después estés conforme y que no tengas sorpresa, porque obviamente se imprime toda una muestra y después no te gusta y te quiere matar. Y nosotros también. Sí, yo me estaba acordando, capaz Pablo, vos te acordás cuando estuve en la fotogalería que yo perdí todo aquel archivo de imágenes y bueno, se distorsionó todo y tuvimos que volver a mandar un material. Bueno, todo esto que conta Gustavo acá, todo me pasó y tuve que volver a mandar el material hasta que finalmente quedaron las que quedaron. Pero bueno, me pasó todo, hasta perdí el archivo original y todo esto que cuenta de probar, de mirar, si no queda, es como toda la ida y vuelta ahí permanente, que no le hicieron conmigo directo, con el curador en ese momento, pero sí, ya pasa. Sí. Excelente. Pero lo ideal es hacer pruebas antes, ya sea, ¿no? Si vas a hacer una exposición, si sos un cliente nuevo, si te dedicas a trabajar en sociales, en escuelas o en lo que sea, a fotografiar a los chiquilines. Lo ideal siempre es ir al laboratorio, copiar al laboratorio, digo, a Fotoimagen, a cualquier laboratorio, copiar. En el caso nuestro siempre preferimos eso. Primero, tener esa primera contacto con el cliente para poder hacer muestras, ver dónde estamos parados y sobre eso recomendar para qué lado vamos y qué es lo que corregimos. Y si corregimos nosotros, corrige él. Ya te digo, el cliente que me dice, no, yo quiero corregir yo y afinar al 100 yo y que ustedes no toquen nada. Y nada, es más, tenemos dado determinados clientes y a este cliente no se le corrige nada, porque ya ajustó su monitor, ajustó toda su producción y está todo calibrado para que no toquemos nada. Tengo clientes que lo que hicieron fue al revés. Imprimimos la foto, che, está un poquito oscuro y está un poquito amarillo. Bajamos esto, quedó ahí está perfecto, está muy similar a lo que yo veo. Perfecto. Dejamos agendado ese cliente con tal corrección. Y de ahí en adelante es raro que hayan problemas. Puede pasar, el laboratorio puede descalibrarse, el plotter puede tapar una tobera, dar algún inconveniente, pero no es ni cerca de lo normal, ¿no? Es raro. Bien. Bueno, excelente charla, nos desasnamos de un montón de cosas. Y bueno, y a los que nos estén escuchando, ya saben, se tiran hasta ahí, su imagen, hablan con Gustavo, Pablo, cualquiera de los y los van a asesorar ahí, también. Que no tengan miedo de preguntar, me imagino también, ¿no? Porque uno a veces se pone tímido y por no preguntar surgen errores también. Lo mejor es justamente charlarlo porque después hace que todo fluya más ordenado, no tenga sorpresas. No. Para los dos, para ambas partes. Al cliente no le gusta que le llegue algo que no quiere y obviamente nosotros tampoco queremos imprimir fotos que el cliente no le van a gustar. Claro, ni hablar. Ni hablar. Pero bueno, pasa por ahí. Muy bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias por este tiempo y toda esta info que queremos compartir con el resto. Y bueno, nada, nos vemos en la vuelta. Gusto. Sí, compartiremos ahí redes sociales. Vale. Y bueno, nos vamos despidiendo entonces. Ahí va. Y bueno, nada, nos despedimos entonces hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, Gustavo. Dale. Chao. Bueno, nos vemos en el próximo Salió la Foto. Chau. Que pasen bien, buen fin de